Chile crece. Chile crece con la innovación, Chile crece con el emprendimiento, Chile crece con la educación. Chile crece. Chile crece con el emprendimiento, Chile crece con la innovación, Chile crece con la educación. Bienvenidos a un nuevo programa de Chile crece. Hoy vamos a dedicar este programa a qué significa estar en un mundo global, qué significa ser un actor de un mundo donde las fronteras empiezan a desaparecer. Y como la mejor manera que tenemos en este programa es a través de una conversación con un buen invitado o una buena invitada, en esta oportunidad tenemos el privilegio de contar con una invitada de lujo que ustedes van a entender por qué estoy diciendo que para el tema del mundo global ella es la mejor persona que pudimos haber traído. Bienvenida a nuestro programa, Yun-Han Chen, gracias por acompañarnos en esta oportunidad. Gracias Fernando por invitar, hola a todos. Bueno, Yun-Han, yo la conocí hace algunos años, ella es una empresaria muy exitosa que no ha tenido que pensar que el mundo es global, porque ella naturalmente actúa en un mundo global. Yo me recuerdo que en una oportunidad, conversando con Yun-Han, ella me decía, estoy tratando de hacer un posgrado, pero lo único que enseñan es cómo hacer negocios con el extranjero y cómo hacer negocios con China, si eso es lo que yo hago hace 20 años. Entonces, Yun-Han, cuéntanos un poquito tu experiencia en esto de mirar el mundo como un espacio de oportunidades en forma tan natural como lo haces tú. Yo creo que la forma de que una persona ve el mundo tiene que ver con su crecimiento. Tengo la suerte de pasar mi infancia en Asia y mi adolescencia en Latinoamérica. Y obviamente uno no está exento de la influencia de las culturas americanas y por ende naturalmente uno empieza a pensar las posibilidades en forma mucho más amplia y no se limita de la ubicación geográfica. Ahora, en este camino de estar en Asia, de venirte a Latinoamérica, ¿por qué Chile? Bueno, Chile no fue planificado. Chile fue un tema de destino. Un día decidí venir a Chile cuando estaba mochileando en Argentina y me enamoré de este país y me quedé hasta hoy día. Ya pasa 25 años. O sea, tú eras una niñita entonces, ¿eh? Casi no. Yun-Han, ¿y cómo empezaste a hacer negocios con China, digamos? ¿Te fue tan natural? ¿En qué estabas tú? ¿Cómo empezó esa relación que hoy día te tiene haciendo muchos proyectos entre China y Latinoamérica? Claro, hoy día no solamente estamos haciendo negocio con China, también estamos con Japón, con Corea, ampliamos y estamos viendo el Asia en su conjunto también, pero obviamente hacer negocio no es solamente número, hacer negocio es importante conocer la cultura y la formación que yo tengo de la cultura china, obviamente en un entorno latinoamericano se convirtió en mi ventaja competitiva. Que has sabido aprovechar. O sea, Yun-Han, todavía participa en dos cámaras, en la cámara chileno-taiwanesa y la cámara chileno-china. ¿Todavía participa en ambas o no? Sí, efectivamente, y últimamente en la colonia china ha habido incremento de asociaciones, así que también estamos participando en otra instancia. O sea, eso es saber moverse, tener una mentalidad amplia. Desde el punto de vista de los chilenos, son temas que hemos hablado con Yun-Han en más de una oportunidad. ¿Qué nos falta a los chilenos? ¿Cuáles son las fortalezas que tenemos para un mundo global y cuáles son los desafíos que tenemos por delante para actuar, digamos, en forma natural en un mundo global? ¿Cómo ves tú la situación, dada la mirada y la experiencia que tienes, Yun-Han? Bueno, yo creo que el tema de la globalización marca de diferentes formas en diferentes generaciones. Yo creo que la generación que viene ahora, el tema de globalización ya no es tan lejano como en la generación nuestra, ¿no? Pero es muy importante cuando uno quiere emprender, tener la posibilidad de poder acceder más informaciones y entender más cultura.
en el viaje anterior mío a Asia, yo comenté a un amigo mío que en realidad a mí me gustaría mucho mantener la multiculturalidad que yo tengo con mis hijos. Y eso llama la atención porque generalmente lo que le interesa a la persona es mantener la cultura original o incorporar y asociarse con la cultura local. Sin embargo, yo personalmente siento que la cultura debe ser una identidad, pero también puede ser una herramienta. Entonces, es muy importante hoy día no solamente dedicar el negocio con las cifras, con las técnicas que le enseña en la universidad, sino que también entender la cultura y hacer que ese negocio es parte y forma de la vida de uno. Ahora, dentro del tema cultural que tú comentas, Yunhan, yo me recuerdo de algunas anécdotas que tú me comentaste y que me voy a atrever a compartir en este programa respecto a la formación. Yo creo que parte de la disciplina, parte de la característica del emprendedor, parte del saber pararse, parte del saber estar en ambientes adversos. Yo me recuerdo, y voy a hacer mención a tu padre, digamos, que cuando tú llegaste a Paraguay, cuando me comentaste, digamos, tu primera experiencia de moverte sola, ¿por qué no nos compartes esa experiencia? Porque yo creo que es muy mostradora de cómo uno tiene que empujarse en la vida. Sí, yo creo que eso fue un muy buen ejemplo para poder transmitir el mensaje que es importante, yo creo que para las conversaciones hoy día. Bueno, nosotros llegamos a Paraguay como primer parada de nuestra aventura familiar. Yo tenía 14 años, es importante saber cómo desenvolverse en una ciudad nueva, sin hablar el idioma, y hay que empezar a ambientarse. Entonces mi padre me pasó un mapa y me llevó al centro de la ciudad de Asunción y me pidió que anotara la dirección de la casa donde estábamos y me dijo, ahora vuelves a casa. Entonces no tenías experiencia de cómo leer un mapa, no había GPS, no había iPhone o smartphone todavía, ¿no? Era un papelito. Entonces uno tiene que empezar a ver cómo puede captar la orientación. Y todo eso, cada vez que yo quiero generar una consulta a mi padre, y él me dice, no, lo tienes que hacer solo. Yo te voy a acompañar, no te vas a pasar nada, pero es aprendizaje tuyo, porque yo sé cómo llegas a casa, tú no sabes, tú tienes que aprender. Entonces, como no tenía respuesta de su padre, tuve que empezar a enfrentar la situación sola, y obviamente finalmente llegué a casa, pero después de 5 horas caminando, ¿no? Pero yo creo que eso marcó una experiencia muy interesante de cómo los padres pueden hacer autosuficientes y generar la autoconfianza entre los niños. Y yo creo que eso fue una gran lección. Yo creo que de ahí nunca tuve miedo de poder conseguir con mi cuenta las informaciones necesarias, de probar, de equivocarse, de volver a intentar, pero finalmente encontrar una salida o una dirección hacia donde uno quiere ir, ¿no? Qué linda experiencia, Yunhan. Sí. Además, un recuerdo en la memoria de tu padre. Me imagino que te emocione, que es una cosa... Sí, una persona muy sabia. O sea, hay muy sabia que tú has heredado, ¿no? Yo también voy a comentar aquí un comentario que me hacía Yunhan en una oportunidad, que cuando sus hijos quieren leer Harry Potter, ella le compraba los libros, pero le compraba 4 libros. Tenían que leer la versión en español, en inglés, en chino y en japonés, porque el padre es japonés. Entonces, son niños que naturalmente hablan 4 idiomas y por lo tanto le van a dar, o sea, la manera de con cariño entregar esa disciplina o esa rigurosidad le va a dar un potencial que los va a hacer llegar seguramente tan lejos como tú o incluso más, digamos, que es la aspiración que todos tenemos con nuestros hijos. Ahora, esa rigurosidad que tú mantienes, Yunhan, en cuanto al tema de emprendimiento, ¿cuánto te ha ayudado en lo que significa emprender? ¿Por qué no nos cuentas un poco de en qué negocio estás hoy día y esta experiencia, digamos, en la rigurosidad, cómo te ha servido para dar pasos? Sí. Yo creo que, bueno, nosotros estamos en el negocio de generar intercambios y asesorar para las empresas o instituciones que les interesa tomar contacto con NACIA, de generar la primera instancia de contacto. De ahí, cuando ya el proyecto empieza a caminar, nosotros salimos porque ambas partes saben lo que tienen que hacer. Lo que cuesta es como encontrarse de una manera fluida en primera instancia.
Y ahí nuestra multiculturalidad es un factor como una ventaja competitiva para el mercado. Y yo creo que hemos hecho muy buen trabajo, porque lo que emprendemos no es solamente generar negocio. Hay una idea, una mentalidad muy importante en nuestras empresas, es siempre hacer lo mejor que uno puede hacer. Yo creo que el negocio es importante manejarlo, es necesario administrar, es necesario cuidar los flujos, pero al mismo tiempo también uno tiene que sentirse orgulloso de lo que uno puede aportar, ¿no? Y yo creo que esa pasión de hacer lo que a uno le gusta y también esa mentalidad de hacer bien hacer lo mejor que uno puede hacer, yo creo que la clave del éxito, entre comillas, porque entre medio también hay mucho fracaso, pero siempre digo que si uno no se rinde, el fracaso es un aprendizaje, ¿no? Solamente se demora la llegada del resultado positivo. Y por otro lado también, yo creo que el concepto de tener el trabajo no simplemente como un trabajo es importante, porque muchas veces uno piensa, y sobre todo los jóvenes que quieren emprender, también me gustaría transmitir ese mensaje que emprender no significa ser independiente. Dentro de una organización también puedes emprender. Yo creo que emprender tiene que ver de generar un resultado de los recursos que uno tiene. Y si uno todos los días genera un poquito de resultado más de lo que tenías ayer, después de un tiempo tiene un logro y tiene un resultado. Y por ende mi definición de emprendimiento tiene que ver con la actitud que uno enfrenta y aborda el tema de trabajo. Me gustó mucho tu frase, Jung-Han, de mientras uno no se rinda no hay fracaso. Exactamente. O sea, mientras uno sigue persistiendo, sí. Hay alto y bajo, pero no hay fracaso. No hay fracaso, es un aprendizaje. Sí. Ahora, en términos de la relación que tienes con Asia, ¿estás solo en Chile o estás en otros países latinoamericanos? ¿Cómo están trabajando esa parte, digamos? ¿Es Chile hacia Asia o estás relacionada con otros países? Estamos relacionados con otros países. En Perú tenemos nuestra propia oficina, trabajamos el concepto de Alianza Pacífico también, porque es muy difícil que Chile o Perú o otros países llegas a Asia como un país solo. La asociatividad es muy importante para nuestro trabajo y para nuestro proyecto. Entonces nosotros tratamos de que si hacemos un proyecto, invitamos a todos los otros países que participen también. Qué interesante. Ahora vamos a aprovechar un momento, Jung-Han, de esta conversación para agradecer a quienes nos hacen posible estar aquí conversando con personajes tan interesantes como Jung-Han. Queremos agradecer a la consultora Berger y Berger, y queremos también agradecer a Galileo, la plataforma tecnológica que está colocándole cara y números y cifras relevantes a lo que llamamos calidad educativa. ¿Qué es Galileo? Galileo es una plataforma educativa sobre Internet que funciona tanto a nivel escolar como universitario en entidades de diversos países de América Latina, evaluando, ejercitando, nivelando y gestionando las habilidades y conocimientos de los estudiantes. Galileo está presente en Chile, Colombia, México y Perú, y beneficia a más de 1,5 millones de estudiantes en todos los niveles, escolar y educación superior, entregando herramientas para un mejor desarrollo académico. Estamos conversando con Jung-Han Chen. Si usted se incorpora recién al programa, Jung-Han Chen es una empresaria. Ella nació en Taiwán, pero ha pasado su juventud y su vida adulta hasta la fecha acá en Latinoamérica, primero en Paraguay, ahora en Chile. Ella tiene varios proyectos, varios negocios, y tiene una mirada muy interesante desde el punto de vista de lo que es un mundo global. Y queremos aprovechar, Jung-Han, esa experiencia. Tú que ves, tú que vives la cultura china, y que vives la cultura chilena de alguna manera, y que estás relacionada con China, que estás relacionada con Latinoamérica, ¿dónde tú ves las grandes diferencias desde el punto de vista de actitud? Porque sabemos que en este mundo hay habilidades, conocimiento y actitud,
¿Dónde están esas grandes diferencias que podrían marcar, valga la redundancia, una diferencia positiva en términos de Chile si nosotros lográramos adquirir ese tipo de competencias? Sí, eso está relacionado con el tema de hacer lo mejor que uno puede. Voy a dar un ejemplo para poder entender lo que yo tengo en mente. Por ejemplo, no me interesa una persona que va a un examen y saca la máxima cantidad de notas. Si la prueba es fácil y sacan, por ejemplo, un 7, yo creo que no dice mucho, ¿no? Pero si la prueba es difícil y saca un 4, tampoco dice mucho, porque al final la prueba es una medición. Pero detrás de eso hay un concepto de cómo uno puede hacer lo mejor que uno puede hacer. Si uno ha logrado dedicar lo mejor que uno puede, un 7 es un 4, en realidad la diferencia se puede resolver después. Entonces, para mí, el concepto de hacer lo mejor dentro de la posibilidad de uno, eso es la gran diferencia que yo veo entre la cultura oriental y cultura latinoamericana. Hay una autoexigencia en la cultura, en la idiosincrasia oriental, que si uno quiere cambiar el mundo, es parte de uno. Eso es lo esencial. Y yo creo que eso es algo que también me sirvió mucho como filosofía de vida para la persona que quiere aprender, que quiere emprender. Algunas veces escucho que Chile no tiene mucha oportunidad y siempre digo, yo soy el mejor ejemplo de que Chile sí existe y está lleno de oportunidades. La diferencia es cómo uno lo ve, uno cómo lo toma y cómo los aprovecha y tener la constancia de desarrollarlo, no rendir, ser persistente, y yo creo que todo esto en la cultura chilena también hay, pero no tan exigente y no tan pronunciado en la idiosincrasia oriental. O sea, déjame tratar de entender lo que nos acabas de decir muy políticamente. Ya, o sea, todo lo que le dije. No, digamos que lo entendí, pero fuiste muy sutil y muy elegante, como siempre. Quizás tú dices que, quiero ver si entendí, digamos, hay una diferencia, que estamos hablando de que la cultura oriental, la autoexigencia al final significa mayor esfuerzo, significa un mejoramiento continuo, un proceso de mejoramiento continuo para hacerlo bien la primera vez en el menor tiempo posible. Claro. Al no existir la autoexigencia, de alguna manera uno hace el trabajo más o menos, y en un plazo razonable. No hay ese sentido de urgencia. ¿Por ahí ves tú la diferencia? ¿O? Sí, yo creo que la autoexigencia va que el responsable del resultado es para uno. Si yo hago bien mi trabajo, independiente si me exigen o no, tengo el derecho de sentir gratificado por el resultado que yo puedo lograr. Sin embargo, hay gente que no hace de esta forma y evalúa. Por ejemplo, si me paga uno, yo muevo ojalá lo mínimo posible porque así salgo ganando. Entonces, para mí esa mentalidad está haciendo muchos esfuerzos para justificar o no lograr el éxito. Mientras otra mentalidad, uno está haciendo el mismo esfuerzo, en energía similar, pero enfocado y logra éxito. Entonces, es ser responsable consigo mismo y también ser respetuoso con el ambiente, con el entorno. A ver, Yunhan, dentro de la gente que nos está mirando en nuestro programa, seguramente hay muchos padres que tenemos la responsabilidad de educar a nuestros hijos. Sí. Y nadie enseña a ser padre. O sea, uno comete errores y después cuando los hijos están grandes ve los aciertos y ve los errores que uno ha cometido. En esto que tú estás comentando, de la cultura, de lo que se requiere, ¿hay algún consejo que te atrevas? Atrévete, o sea, yo te invito a que te atrevas a dar un consejo, de decir, a ver, ¿qué cosas haría uno distinto, digamos, un oriental, para esto que tú estás diciendo, a un latinoamericano en términos de la cultura con los hijos? Somos muy permisivos, somos muy... O sea, ¿dónde está la diferencia? Porque al final las actitudes en la vida, cuando hablamos de emprendimiento, cuando estamos hablando de innovación, estamos hablando de una manera de actuar en la vida. Sí. Y esa manera de actuar en la vida no se forma en un curso, se forma desde siempre. Son actitudes que vienen probablemente de una mezcla muy fuerte por la familia, por la formación, por la exigencia, por los primeros jefes que uno tuvo. ¿Cuáles serían como los comentarios o las sugerencias que tú te deberías hacer
para lograr ese afán de superación, ese sentido de urgencia, esa manera de mirar el mundo como una autoexigencia constructiva hacia la sociedad? Yo creo que a lo mejor la diferencia está en cómo abordar el dolor, cómo abordar el fracaso. Yo creo que la cultura actual, no solamente en Chile, está tratando de evitar sufrimiento. Entonces, se puede usar anestesia para un parto, ya que es grandioso para las mujeres, pero también esa mentalidad de tratar de no sufrir transmitiendo a los niños no saben cómo abordar el esfuerzo porque piensan que hacer el esfuerzo es doloroso, entonces los evita. O, por ejemplo, cuando hay un fracaso, genera un dolor, uno como papá o mamá le dice, ay, pobrecito, y le entrega el cariño, que es súper importante. Pero yo también pienso que el sufrimiento es parte del crecimiento, y uno como padre o madre tiene que tener ese respeto hacia el niño, que tiene que vivir su propio sufrimiento para poder fortalecer. Y cuando sale al mundo puede pararse como un hombre o una persona o una mujer derecho de enfrentar por su propia cuenta y sin mayor protección que no sea... O sea, yo creo que los padres, la madre tiene que ofrecer la protección mínimo para que no enfrente al riesgo, pero no para evitar posibilidad de crecimiento. Yo creo que eso en la cultura actual, día de hoy lo veo muy poco, y yo creo que es bueno para los niños. Y también para la gente que depende de un gerente. Muchas veces un jefe no se atreve a llamarle la atención a alguien para decir, mira, yo creo que aquí hay un espacio de mejora para ti, ¿por qué no haces esto? Para evitar el conflicto o una conversación, entre comillas, desagradable. Yo me recuerdo que en una oportunidad en una compañía que yo trabajaba, había un gerente que claramente tenía todo el potencial para ser gerente general de esa empresa. Y finalmente lo despidieron. Entonces, un consultor muy sabio, me encuentro con él y me comenta esta situación. Yo ya no estaba en esa empresa. Y me dice, bueno, ¿quién crees tú que es el responsable? Y yo dije, bueno, él, esa persona, porque no sabía escuchar, porque era muy impulsivo. Y me dijo, no, yo creo que el principal responsable fue el jefe que él tuvo 10 años atrás, porque no se atrevió a corregirle, a tener una discusión con él, una conversación quizá desagradable, pero que le hubiera permitido cambiar esa actitud y le hubiera hecho un bien para toda la vida, ¿no? Yo creo que eso que tú comentas, que como padre no sabemos de repente enseñar o permitir que los hijos fracasen y que en el fracaso entiendan que hay una posibilidad de crecimiento y aprendizaje, también yo creo que ese espacio, el permitir que gente en la empresa se equivoque, pero a la vez aconsejarlo y sugerirle mejora, también es un espacio de crecimiento muy importante que no usamos, que pocas veces tenemos... no queremos pasar el mal rato de tener que enfrentar una situación que puede sonar complicada si no vemos el contexto global o no vemos el beneficio de largo plazo. Yunhan, cuéntanos un poco de ti, de tus hijos. ¿Cuántos hijos tienes? Tengo 3, pero antes de contestarte, ¿sí? Quiero continuar un comentario de lo que dijiste Adelante. Recién. Efectivamente, yo creo que eso, bueno, hace poco me entrevistó y una de las preguntas es... ¿el error es un aprendizaje en una empresa o no? Y mi respuesta fue, el error en la vida siempre es un aprendizaje, siempre, independiente si estás en la casa, en el colegio o en una empresa. La diferencia es, posiblemente hoy día en las empresas, nosotros estamos tan enfocados a solamente el logro cuantitativo y se nos olvida que permitir ese error también es una instancia de crecimiento. Así que estoy totalmente de acuerdo con lo que dijiste e invita a todos los gerentes o los jefes que se atreven a generar espacio para que su equipo de trabajo pueda crecer cometiendo errores, y acuérdense que si no se rinde, nunca fracasa. Qué linda esa frase. Eso. Mientras uno no se rinda, no hay fracaso. Hay que seguir intentando. Exactamente. Y otra vuelta sobre lo que acabas de comentar. Yo me recuerdo que en una situación... yo estaba a cargo de un par de países en una empresa y cometí un error. O sea, me equivoqué con una decisión que tomé y que no fue barata la decisión.
Entonces, tomé un avión y fui a hablar con mi jefe por el día, y en el almuerzo era para hablar de este tema, y yo dije, aquí me va a llegar porque me la merezco. Y al terminar el almuerzo, él fue muy relajado, me dice, bueno, Fernando, ¿y qué aprendiste de esto? Y dije, bueno, en realidad, a ver, no lo había pensado, pero creo que aprendí esto. Y esa fue la conversación. O sea, realmente fue sin dolor, fue mucho más suave de lo que yo esperaba, pero me llevó a la reflexión del aprendizaje. Bueno, ahora sí me vas a contar de tus hijos. ¿Cuántos hijos tienes, Jung-Han? ¿Y cómo es su personalidad viviendo esta multiculturalidad de mamá taiwanesa, papá japonés, viviendo en Chile, estudiando en un colegio americano? ¿Cómo viven ellos este mundo? Bueno, yo creo que ellos viven en este mundo igual que todos los otros niños, influenciados por todas las informaciones que le llega por internet, los juegos virtuales, como cualquier otro niño. Pero sí hay una actitud que a mí me importa mucho de que ellos tengan para poder enfrentar la vida. Es no vaya al colegio solamente a estudiar, ¿no? Sino que las informaciones, los conocimientos hoy día ya es commodity, tú lo puedes bajar en internet y está listo. Así que vaya a aprender cómo sociabilizarse con tu entorno. Siempre digo que entre la inteligencia emocional, inteligencia social e inteligencia intelectual, lo que menos me importa es la inteligencia intelectual, porque a mí me gusta que ellos sean personas equilibradas, que se lleva bien consigo mismo, que sabe llevarse bien con el entorno, y de ahí yo creo que puede ser una persona feliz, y por ende la inteligencia intelectual le sirve para desarrollar lo que le gusta, pero generando una buena convivencia donde esté. Te agradezco mucho este comentario final, porque estás hablando de tus hijos, yo sé lo que tú quieres a tus hijos, y agradecerte también, Jung-Han, que hayas compartido con nosotros en este programa tus reflexiones, felicitarte por todo lo que estás haciendo. Jung-Han ha sido elegida entre las 100 mujeres más relevantes, digamos, del país, ha tenido muchos premios, muchos reconocimientos, todos muy merecidos. Gracias por compartir con nosotros. Gracias por generar esta posibilidad de conversar. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Hasta una próxima. Chile crece. Chile crece con la innovación, Chile crece con el emprendimiento, Chile crece con la educación.